Bueno, hola mis queridos alumnos de primer año. Como habíamos dicho los otros días, vamos a continuar con esta unidad 2 que empezamos a ver las clases de palabras y dentro de las clases de palabras vimos el sustantivo. Después vamos a ver las otras. Primero del sustantivo vimos cuál era su definición, cómo lo definíamos. Luego vimos el aspecto semántico, es decir, la clasificación del sustantivo en comunes y propios y dentro de los comunes en concreto y abstracto, individual y colectivo, contable y no contable. Estuvimos haciendo las actividades, los ejercicios con eso. Ahora vamos a trabajar y nos vamos a detener específicamente en el aspecto morfológico. ¿Qué significa la palabra morfológico? Está compuesta por morfo y lógico o logía. Morfo significa forma, lógico deriva de estudio, análisis, es decir, el estudio de las formas. Por lo tanto, el aspecto morfológico estudia y analiza las formas de los sustantivos, es decir, en este caso, cómo varían en género y número. Vamos a comenzar primero por el género, que puede ser masculino o femenino. Bien, cuando hablamos del género, este rasgo, que lo clasificamos en masculino o femenino, es importante diferenciar que el género debe diferenciarse con respecto a lo que es el sexo. El género es una característica que tienen todos los sustantivos, mientras que el sexo es un rasgo biológico que únicamente poseen los seres sexuados. Para formar el género de los sustantivos hay distintos casos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Y con lo que ustedes van a resolver las distintas actividades. Uno de los casos es que cambiamos la terminación de las palabras a través de sufijos. Por ejemplo, algunos sustantivos masculinos, para pasar al femenino, se les agregan sufijos. Los sufijos son isa, ina, is o esa. Por ejemplo, el sustantivo actor hace su forma femenina en actriz. El sustantivo gallo hace su forma femenina en gallina, agregando el sufijo ina. El sustantivo masculino poeta forma su femenino agregando el sufijo isa, poetisa. El sufijo marqués forma su femenino con el sufijo esa, marquesa. Y así podemos tener otros ejemplos. Otro caso es cuando cambiamos la palabra completa. Por ejemplo, el sustantivo macho, que es masculino, hace su forma femenina cambiando completamente la palabra hembra. Lo mismo ocurre con los sustantivos, por ejemplo, padre, madre, caballo, yegua, hombre, mujer. Y así podemos tener varios ejemplos más. Otro caso para cambiar el género de un sustantivo es agregar el artículo. Si yo tengo la palabra cantante, para saber si es masculino o femenino, le voy a agregar el artículo el. O si es femenino, el artículo la. Con sustantivos como deportista, gimnasta, ciclista, ocurre lo mismo. Yo puedo decir el deportista o la deportista, el gimnasta, la gimnasta, el ciclista, la ciclista. Otro caso para formar el masculino o el femenino es utilizando la palabra macho o hembra. En este caso se utiliza más con animales. Por ejemplo, el sustantivo tortuga, yo puedo poner macho para saber que es masculino y si me piden que lo pase al femenino, pongo tortuga hembra. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, araña, macho, araña hembra, puede ser con jirafa, macho, jirafa hembra, es decir, son
todos clases de animales que yo para reconocer su género tengo que poner la palabra macho o hembra. Por ejemplo, tigre puede hacer su femenino en tigresa, o puedo yo poner tigre macho o tigre hembra. Las dos formas están aceptadas. Y hay un caso más que no cambia nada porque el sustantivo tiene género fijo, es decir, o es masculino o es femenino. Por ejemplo, piano es un sustantivo masculino que no lo puedo pasar a su forma femenina porque no tiene. En el caso de mesa, siempre es un sustantivo femenino, no lo puedo pasar a su forma masculina porque no la tiene. Además de estos casos del género del sustantivo, vamos a ver dos casos más que son casos especiales. Algunos sustantivos, cuando cambian su género, cambian también su significado. Por ejemplo, el capital, la capital. En el primer caso, si yo le antepongo el artículo masculino y queda en su forma masculina el capital, hace referencia a el dinero que puede tener una persona o un país. Si digo la capital con el artículo en femenino, estoy haciendo referencia a una ciudad más importante que puede tener una provincia o un país. Lo mismo ocurre con el cólera, la cólera, el corte, la corte, el frente, la frente, el orden, la orden, el radio, la radio. El segundo caso especial de estos sustantivos que forman su género es que algunos sustantivos pueden tener el mismo significado tanto en masculino como en femenino. Por ejemplo, es lo mismo que si yo digo el azúcar o la azúcar, el interrogante, la interrogante, el armazón, la armazón, el lente, la lente, el mar, la mar, el sartén, la sartén. Y vamos por último a el número del sustantivo. También, al igual que el género, hay distintos casos. Tenemos que recordar que el número indica la variación de cantidad en el referente. Por ejemplo, silla es 1, sillas son varias. Como habíamos dicho, hay distintos casos para formar el número. Por ejemplo, agregar S en los sustantivos terminados en vocal átona o inacentuada. Casa, casas. Se agrega S, el segundo caso, cuando los sustantivos terminan en A, E o tónica. Por ejemplo, sofá, sofás, té, tés. Hay sustantivos que agregan S, ES cuando terminan en I, U, tónica. Por ejemplo, maní hace su forma plural maníes, ñandú, ñandúes. A partir del año 2010, la Real Academia Española acepta la forma en S, por ejemplo, manís, ñandús. Y un último caso es que agregan es o es la gran mayoría de los sustantivos que terminan en consonante. Por ejemplo, buey, bueyes, reloj, relojes, cantor, cantores, tambor, tambores. Esta regla tiene su excepción en las palabras tic y mamú, que no hacen su forma plural en es, sino solamente en es. Y al igual que el género, también tiene casos especiales. Algunos sustantivos, el primer caso es que algunos sustantivos tienen la misma forma en singular y en plural. Y el número se va a determinar por el artículo. Por ejemplo, el análisis, los análisis, la palabra análisis no varía, sino que vamos a saber el número por el artículo. El brindis, los brindis, el tórax, los tórax, la dosis, las dosis, la otitis, las otitis, la síntesis, las síntesis. Y el último caso
o el segundo caso especial, es que algunos sustantivos solo se emplean en plural. Por ejemplo, bártulos, cosquillas, efemérides, nupcias, ojeras, víveres y algunos días de la semana, como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, este es el mismo caso del anterior, ¿no? Que va a variar si es singular o plural, anteponiendo su artículo. Bien, con todo esto ya podemos comenzar a hacer las actividades. Recuerden que este tema que yo les estoy explicando en este video, ustedes lo van a tener en el material teórico que también les he subido a la página. Bueno, nos seguimos encontrando a través de las videoconferencias o de estos videos. Nos vemos.